Ok, estamos continuando en lo que sería la última parte de la apertura o la introducción de lo que es el libro de Ruth, el Midrash Rabbah Pesikta. En este último segmento vamos a continuar esta idea de aún la luz que fue creado tenía algo en la cual causaba un mal, se puede decir. Y dice aquí, y respondieron a Marlejem Asía, y le respondió a ellos, aún esto no fue un gozo completo, porque cualquier cosa que fue creado en los sextos días de creación requiere una preparación más para hacerlo usable. Por ejemplo, la mostaza requiere que se endulce y se necesitan las lupiñas, que se necesita también se endulce, porque según si no es tratado de esta forma, habría de ser, por ejemplo, la mostaza no tratada, no preparada, tenía un sabor muy afilado. Las lupiñas crudas son demasiado amargas para el consumo humano. Esto según Shabbat 127b. Y ambos requieren que se endulcen un poco para que podamos que sea consumible. La Gemara también menciona aquí mismo en 74 A en B, declara que las lumpiñas tenían que ser hervidas 7 veces con el fin de endulzarlos. Imagínense eso, por lo tanto, para decir que todo lo que ocurrió en el día era totalmente perfecto, tenía que haber un efecto para poder hacerlo. Ahora también lo que leemos además de todo esto, que por ejemplo se necesitaba también el trigo, necesita la tierra. Otro ejemplo, los sabios también preguntaron por qué no está escrito que Hashem estaba Vayehi con Joseph y que vino a ser un hombre exitoso. ¿Cuál fue la malfortuna de esto? Estamos a ver de cuenta, ahora la línea de pensamiento, ¿qué fue la malfortuna de decir Vayehi? ¿Cuál fue la malfortuna? Y entonces dice Amar Afhi Eina, y respondieron aún, esto no fue un gozo completo porque está escrito. Yo no he hecho nada para que pudieran haberme puesto en el hueco. Como sabemos que los hermanos de Joseph lo habían puesto en el hueco. Y que dice, por causa de que Dios rindió a Joseph tan exitoso que señaló a Potifar a manejarlo a él en toda su casa sin ningún supervisión. Y esto en turno era lo que precisamente llevó a la esposa de Potifar a hacer ciertos avances a Joseph, que lo hizo creer que podía tener cualquier acción ilícita entre Joseph y ella y no habría de ser descubierto. Y como resultado de la acción de ella, Joseph fue enviado a la cárcel. Esto es lo que dice en Génesis capítulo 39, verso 7. Es decir, fue mal acusado y simplemente fue llevado a la cárcel simplemente porque no hubo guardiante de velar aún a Joseph para que lo podía proteger de la esposa del faraón Potifara. Porque Potifera quería a Joseph, era un hombre muy atractivo, muy guapo, muy chulo, como dicen. Así lo que vemos, que aún más tarde leemos un mensaje interesante de Joseph, que las mujeres del pueblo se levantaban sobre la pared para ver a Joseph caminar, porque era un hombre muy elegante, muy fino, como se puede decir, muy hombre, muy espiritual, tenía esa radiancia que salía de él. No era culpa de él, así Dios lo hizo. Ahora él respondió porque no estaba completo el gozo. Ahora dice y se pregunta por qué no está escrito que Vayehi en el día de que Moshe completó erigiendo el tabernáculo. En Números capítulo 7, verso 1. ¿Cuál fue la malfortuna en ese día que se levantó el Mishkan, el tabernáculo? Buena pregunta. En contrario del día de gran gozo, de Levíticos 9, 23 y 24, y también comentario de Rashi sobre eso en la Megilá. Pero es interesante que acá dice que él respondió, aún así no estaba completo el gozo, porque el tabernáculo y eventualmente habría de esconderse a un lado cuando el templo habría de ser edificado. Vayikdar declara esto mismo ocurrió en el mismo día que el templo fue completado. Como dice, Moshe no pudo entrar en la tienda de la reunión, en lo que era el Mishkan.
189. La citación de este verso no aparece de estar en su legar y en fin no aparece en un paralelo de nuestra versión del Midrash. Pero los comentarios no mencionan esto tampoco y por lo tanto aparece que debe ser demovido de este Midrash, este comentario. Pero lo estamos citando porque aparece en una versión. Y esto es una nota de lo que habíamos visto anteriormente. Y ahora pregunta, ¿por qué no está escrito que ocurrió cuando Yehoshua estaba en Jericó? La cita también puede ser un error del Midrash porque también el evento ocurrió en Ai y no en Jericó. Esta es una versión de paralelos en la cual un evento ocurrió en Ai y no en Jericó. El paralelo de la versión de nuestro Midrash en todo instante cita a Josué 6:27. Vayehi Hashem et Yehoshua, y Hashem estaba con Yehoshua. So, aquí vamos a ver algo interesante. Que aún estos comentarios, cuando fueron copiados, no hubo errores de lo que es de los copistas. Esto no estamos hablando de la Torah, no estamos hablando de esto, estamos hablando de comentarios midrashicos. Y por lo tanto, hay que entender que hay errores textuales que puede haber ocurrido insertado en tal cosa. Y esto es algo que claramente los rabinos saben. No es como en otros manuscritos, como digamos el mal llamado Nuevo Testamento, que está repleto de grandes errores y cambios y tergiversaciones. Ojo. Ahora, continuamos y preguntaron por qué no está escrito Vayehi cuando Yehoshua entró en Jericó. Ya vimos que tenía una malfortuna aquí. Y respondieron que aún esto no fue la ocasión de gozo, porque en el mismo día que Yehoshua cortó su ropa por ocasión de luto, como declaró, Yehoshua rajó su vestimenta. Esto ocurrió cuando los israelitas fueron azotados por los habitantes de Ai, en el capítulo 7, versos 5 a 6 de Yehoshua. Y rajó su vestimenta. ¿Qué había pasado? Porque está escrito esto, es decir, había alguien que había tomado de lo que era prohibido y Dios permitió que no pudieran ser exitosos. Ellos preguntaron por qué no está escrito que Vayehi en el octavo día, Levíticos 9:1, amarle, y que dice que le respondieron, aún este día no era completo de gozo, porque el día fue el día que Nadab y Abihu murieron. Ahora, esto ocurrieron en el verso así también que se refiere al octavo día en la inauguración del tabernáculo. El gozo de la inauguración del tabernáculo fue disminuido por el hecho de que fue a través de ciertos actos inapropiados que ellos hicieron a Nadab y Abihu, y por la cual el gozo no era completo, había tristeza. Y el pasaje sigue a darnos otro recordatorio. Vayehi Kativ, Vayehi Ki Yashav Hamelech Beito. Y preguntaron por qué no está escrito que ocurrió después de que el rey David habitó en su hogar, que el Eterno le dio un descanso de todos sus enemigos en su alrededor, como declara en 2 Samuel capítulo 7, verso 1, y dice acá el pasaje para recordar o para registrar que David expresó su deseo de edificar el templo para Dios. ¿Cuál fue la malfortuna acá? Amar Lehmi. Ellos respondieron, aún no está completo el gozo, porque en el día que el profeta Natán vino le dijo a David, tú sin embargo no edificarás el templo. Primera de Reyes capítulo 8, verso 19. David no habría de edificarlo, sino su hijo Salomón, habría de en mérito edificar el templo. El mensaje sirvió para disminuir el gozo del rey David en habitar en su hogar y tener un descanso de sus enemigos. También es declarado en 2 Samuel, en el pasaje, así dice el Eterno, no será para ti edificar mi casa para yo habitar en ella. Esto fue un poquito de un azote a David personalmente, porque quería hacerlo, tenía el gozo de hacerlo, tenía el ánimo de hacerlo. Y el Midrash ahora nos representa al rabino Shmuel bar Nachmani como prueba de la contención de la palabra de Vayehi, la cual indica gozo.
Los sabios Amri le, los sabios dijeron: hemos oído el argumento en contra de vuestra posición. Ahora, ¿cuál es la posición en su favor? Amarle Vayehi Bayom. Y dijeron a ellos: está escrito, y será en ese día que las montañas gotará con vino, los montes fluirá con leche, y todos los cursos de aguas de Judá fluirá con agua. Joel capítulo 4, verso 18. Y será Vajayá en el día de lo que es el agua brotará y fluirá hacia Jerusalén, como dice en Zacarías capítulo 14, verso 8. Y será Vajayá en el día de que el Señor una vez mostrará su mano para adquirir el remanente de su pueblo. Isaías 11:11. Y será Vajayá en el día que cada hombre levantará su propio ganado y 2 corderos. También en Isaías 7:21. Y será Vajayá en el día que el gran shofar se sonará, que aquellos que están perdidos en la tierra de Asiria y aquellos botados o echados en la tierra de Egipto retornará. Esto es bello. En ese día que se sonará. Ahora, dice: Vajayá Haniar Batzion Vejan Notar Bayerushalayim. Y dice que regresarán a Jerusalén, y de todos los remanentes que será Vajayá en Sion, y cada uno que queda en Jerusalén, el santo dirá a él. Esto de nuevo también en Isaías 4:3. En un sentido, Vajayá, que es un poquito diferente que Vayehi, Midrash cita la cita del rabino Shmuel Bar Nachmani, declara Vajayá también indica gozo y sus respuestas. Ahora de nuevo se surge la pregunta: ¿por qué está escrito que ocurrirá Vajayá cuando Jerusalén fue capturado? En Jeremías capítulo 38:28. ¿Cuál fue el evento gozoso de este evento, de esta situación? Y dice, le respondieron: aun si no es algo de un mal fortuna completo, pero puede causar gozo. Porque en el día que Israel recibió el reprimenda recibió el reprevio de su pecado, ya había pagado sus pecados. En ese mismo día, el santo templo fue destruido. Ahora, la destrucción del templo sirvió como una expiación por el pecado de Israel. En sí, si el templo no hubiese sido destruido, el castigo por sus pecados, Israel habría de perecer en su lugar. En la destrucción del templo fue el acto de Dios de pagar el pecado que Israel había hecho. Es lo que está diciendo aquí el Midrash. Y el Midrash en otras partes, como Eichar Rabbah, comenta similarmente en el Salmo 79, verso 1, el Salmo Asaf: oh Dios, las naciones han entrado a vuestra herencia y han profanado su santuario de vuestra santidad, y han vuelto a Jerusalén en una montaña de basura. La destrucción del templo es llamado un salmo en vez de una lamentación, por causa de gran gozo, porque en esto Dios derrama su ira sobre los palos y las piedras del templo en vez sobre el pueblo de Israel. En esto el Midrash también cita lo que dice Rashi en Kedushin 31b. Y para otra explicación sobre esto, vea lo que vemos acá más adelante en lo que es saliendo de la oscuridad y viniendo a la luz. Ahora, en resumir, la palabra Vayehi puede significar algo de mal fortuna, y Vajayá algo de gozo, y algo tiene algo de cada cual. Y esto comenzó a levantar la pregunta: ¿qué fue lo que ocurrió aquí cuando Jerusalén fue capturada? Y por lo tanto, cuando el día que el templo fue destruido, el pecado de Israel fue expiado. Amigos, la forma como Dios expía por el pecado de Israel
es en el castigo colectivo, es en el castigo del exilio, es en el castigo del templo siendo destruido. Les deseo en la próxima, ahora vamos a entrar en el libro de Ruth. Shalom, shalom.